Buenos días, señor presidente. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del canal La Grillotina Política y hoy traigo la investigación completa con pruebas, actas constitutivas del tema que vengo trayendo desde hace ya un año, ya cumplió, del 23 de junio del 2021, que es el tema de la corrupción de la empresa RCU ligado a Genaro García Luna, en la cual, pues bueno, ha sido un año largo en donde en 3 ocasiones he estado repitiendo la misma situación. Hasta el día 14 de marzo del año en curso se dio la reunión por fin con el señor Alejandro Encinas, en la cual se le entregó íntegra toda la investigación con incluso hasta actas constitutivas. Él se comprometió a una nueva reunión para comentar qué avances se habían tenido, porque se comprometió a que la investigación la iba a entregar al secretario de Gobernación para que no se filtrara información. Hasta el día de hoy no nos ha vuelto a contestar. A partir del 14 de marzo del 2022 que nos reunimos con él, no nos volvió a contestar ni llamadas, ni mensajes, ni absolutamente nada, ni él ni sus asistentes. Otra de las cosas es de que a partir de ahí, nuevamente se vienen las amenazas y tomamos la decisión, el compañero y colega J. Jesús Lemus Barajas y una servidora, de hacer pública la investigación y entregársela en manos propias, porque apenas salió hace unas semanas que nuevamente se había vuelto a dar un contrato a RCU, y este es un tema preocupante porque nosotros sí tenemos las pruebas. El último día que yo expuse este tema fue el 23 de diciembre del 2021, que de hecho me tocó que estuviera Alejandro Encinas. A partir de ahí, se dio una serie de situaciones, se me vino otra campaña de desprestigio en mi persona, en la cual ahora desafortunadamente fueron de compañeros en YouTube, ¿no? También hay que mencionarlo que, como dice usted, la calumnia si no mancha, sí tizna, y le vuelvo a repetir, yo tengo familia y uno como periodista lo único que tiene es la credibilidad. La campaña de desprestigio inició a partir de una carta que emitieron en la Secretaría de Gobernación, información que tenemos corroborada, que fue ordenada por el funcionario Enrique Irazoque. Enrique Irazoque emanó del Calderonato. Él estuvo como comisionado de Derechos Humanos en Nuevo León. Tenemos testimonios de madres rastreadoras en donde ellas acudieron cuando Enrique Irazoque estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos y jamás hubo resultados. ¿Quién puso a Enrique Irazoque en el puesto en el que se encuentra precisamente en el mecanismo? ¿Cuál es la función que juega Enrique Irazoque en el mecanismo de protección? Él es o era, hasta que la Secretaría de Gobernación hace unas semanas toma el control, por lo que tenemos entendido, si estoy mal, por favor corríjame, del mecanismo de protección, pero Enrique Irazoque era el enlace con las ONGs como Artículo 19, Periodistas Desplazados, Reporteros Sin Fronteras y un sinfín de ONGs, que no es un secreto que mientras más sangre derramada de nuestros colegas, más dinero recibe de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de otros países que les encanta señalar lo que pasa en México. Pero aquí está la otra situación. ¿Cómo funciona o funcionaba esta red de favoritismos para brindar el mecanismo a gente que nosotros nos seguimos sosteniendo no lo necesitan? Y más lo que los necesitan hoy están muertos porque se los negaron. ¿Por qué? Porque el favor era darte el mecanismo de protección, que ya sabemos que equivale a escoltas, coche y chofer, ¿no? A cambio, apláudeme y di que soy un buen servidor.
Es una burla que Enrique Irazoque diga que se está trabajando cuando solamente anuncia las reuniones en redes sociales, cuando sabemos que en el país más del 70% no hay conectividad. A los periodistas que están matando son a los que están en los poblados, en los estados, y son a los que les cuesta trabajo acceder a redes sociales. Por eso, pues se accede más a Facebook, porque jala menos internet o menos banda ancha, como dirían, ¿no? Pero bueno, el punto es de que cómo inició pues este negocio con el tema de la seguridad. En el 2010, Luis Cárdenas Palomino se asoció con García Luna para privatizar la seguridad pública. Dieron más de 352 permisos, los cuales nosotros tenemos en nuestro poder y los traigo conmigo, en los cuales pues 352 permisos para que pues nuevas empresas de seguridad, muchas de ellas trabajan ilegalmente, así como también pues fomentan el tráfico de armas. Una de esas empresas que Adamantum, otra que se formó en sociedad entre Luis Cárdenas Palomino, García Luna y Ricardo Salinas Pliego. Estamos siendo muy responsables con estas declaraciones. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas, como lo venimos diciendo desde hace ya un año. Otra de las cosas es, nosotros no entendíamos por qué cada que se sacaba esta inquietud o denuncia ante sus conferencias, pues se venían las amenazas fuertes, amenazas que, como le repetí yo el 23 de diciembre, están documentadas todas. Y pues bueno, por la situación que yo le mencionaba anteriormente, porque había favoritismo ante a quien se le daba el tema de los choferes, o más bien de los escoltas, el coche. Y pues muchos de los compañeros que me están viendo y que también están presentes en esta conferencia saben de lo que estoy hablando. Otra de las cosas que también cabe mencionar es que por tema de seguridad y que nosotros ya entregamos esta investigación y que hoy nuevamente, con el permiso del señor Jesús Ramírez Cuevas y con el suyo, solamente se lo vamos a dar a usted. Vienen ahí lo que viene siendo las actas constitutivas, los contratos, los nombres, las rutas e incluso el compañero J. Jesús Lemus Barajas, por esta investigación, cuando se enteró el mecanismo de protección, les negaron el mecanismo. El compañero Jesús Lemus está desterrado del país. Jesús Lemus fue detenido el 8 de mayo del 2008. Lo detuvo el comandante Ángel Ruiz bajo las órdenes de Carlos Samarripa, hoy fiscal de Guanajuato, entonces coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato. El periodista fue torturado durante 3 días, solo por mencionar la tortura más leve. Le ponían una bolsa en la cabeza y con un mazo lo golpeaban. Fue tanto los golpes que recibió durante 3 días que no pudo firmar ninguna declaración. ¿Por qué? Porque el periodista, después de ser torturado y enviado a prisión bajo los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, estuvo 3 años y 5 días en Puente Grande, Jalisco. Algo que me pidió que, y lo ha dicho en su programa, que le agradece profundamente que haya cerrado esa prisión, porque era un infierno y era el inframundo esa prisión. Otra de las cosas es, después de que estuvo 3 años y 5 días preso, ¿cuál fue la causa? Porque él fue el que sacó a la luz la relación que había entre la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, y Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, que por cierto hoy está encrustada en Zamora, Michoacán, porque el presidente de Zamora, Michoacán, creó un cargo y la nombró encargada por la paz de Zamora, Michoacán. Imagínense. Y resulta que Jesús Lemus en esa investigación
pues se da cuenta que Cocoa Calderón pues era cuando a la tuta pues le pedía dinero para financiar su campaña. En ese entonces Cocoa Calderón quería contender y contendió por la gobernatura de Michoacán. Cuando él saca esto a la luz, por órdenes de Genaro García Luna y del expresidente Felipe Calderón, él pues es detenido el 8 de mayo del 2008 por este comandante que, pues bueno, de ahí no lo mataron. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando realmente la ONG Reporteros Sin Fronteras se preocupaba por los periodistas, pues hizo un escándalo. Pero posteriormente, Reporteros Sin Fronteras, la que encabeza desde hace muchos años esa organización, vendió al compañero al gobierno de Felipe Calderón. Y también hay pruebas de eso. Otra de las cosas es que él sale el 11 de mayo del 2013, pero la CEAF y el mecanismo no quieren reconocer su calidad de víctima. Hoy el compañero se encuentra desterrado, él es originario de Michoacán, hoy el compañero se encuentra desplazado de su país y a pesar de que el mecanismo se atrevió a decir de que le estaba brindando protección, esto fue una vil mentira porque no fue verdad, nunca le dieron la protección. Otra de las formas que el mecanismo hace creer que brinda protección es simplemente te ponen en la lista, en los famosos protocolos, pero nunca te lo dan. Hay tres formas en las que nosotros hemos detectado la corrupción. Una es la que le acabo de mencionar, la otra es cuando dan el famoso botón de pánico, ese botón de pánico que da la ubicación exacta de en dónde están y el cual ha servido para ubicar y asesinar a compañeros, y hay pruebas también de eso. Y la otra, pues bueno, pues es el famoso favoritismo a personas que no ocupan el mecanismo, mas sin embargo, por aplaudidores se los están dando. La otra, para finalizar y hacer la pregunta, es ¿por qué se mantiene si usted en varias ocasiones ha mencionado que nada que tenga que ver con Genaro García Luna ni con todo el tema del calderonato podría estar en su gobierno? ¿Por qué la aferración de mantener a Enrique Irazoque al frente de un puesto que no está dando el ancho, que traemos pruebas de la corrupción y que para salvar el pellejo me quiso someter a una campaña de desprestigio? En la hemeroteca del gobierno federal, ahí está la carta que pidió que se publicara en nombre de la Secretaría de Gobernación, y esto fue después de que yo expuse el 23 de junio de hace un año, en donde la carta dice: el pasado 27 de octubre del 2020, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la periodista de La Guillotina Política, María Luisa Estrada, denunció que el fideicomiso del Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entregó un contrato de adjudicación directa a RCU Sistemas S.A. de C.B, la cual sostuvo está ligada a empresas de Genaro García Luna. Esta carta la sacó un viernes 25 de junio del 2021 y de ahí la replicaron La Silla Rota, Artículo 19 y bueno, muchos medios más. En este contexto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informa que en la revisión a la documentación legal y administrativa del prestador de servicios de referencia no se percibe ni se acredita con el señor Genaro García Luna. La contratación de la empresa privada RCU Sistemas S.A. de SB para proporcionar
las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se lleva a cabo por adjudicación directa en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 41, fracción 4, la cual dice se realice con fines exclusivamente militares o para la Armada o su contratación mediante licitaciones públicas ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en los términos de las leyes de materia. Pues esta carta, señor presidente, que está en la hemeroteca del gobierno, que en ese entonces estaba de secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que ella está consciente de esta situación, miente, porque aquí señala que el pasado 27 de octubre, la primera vez que yo tuve participación en sus conferencias fue el 28 de octubre del 2020. Los temas que yo expuse fue el tema de los náufragos de la barcaza 269, el tema precisamente de la compañera Patricia Aguilar Romano, quien se encontraba presa en ese entonces. Expuse el tema de otras dos activistas, que si mal no recuerdo, pues ahorita una de ellas es diputada a nivel federal, que es la señora Susana Prieto. Expuse también el tema de corrupción y la extorsión de los choferes de carga pesada y expuse lo pues lamentable que pasa en mi estado, que es Jalisco. Esos fueron los 4 temas que yo expuse, por lo que yo pido nuevamente, de la manera más humilde y atenta, una disculpa pública por parte de la Secretaría de Gobernación y de Enrique Irazoque, porque estoy segura y tenemos la información que esta carta fue ordenada por Enrique Irazoque. Y la otra, ese sería el primer planteamiento. ¿Por qué sigue gente en su gobierno ligada a Genaro García Luna y a Felipe Calderón? Si ha quedado más que claro que ambos tenían un narcogobierno. Muy bien. Bueno, ¿te parece que vengas mañana y que además de dar respuesta a tu planteamiento, nos aclare, ejerciendo su derecho de réplica, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y explique sobre eso? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, de hecho, señor presidente, nosotros, y eso fue porque guardando pues la privacidad que pueda implicar riesgos, ¿no? Ah, claro. Sí, de hecho, permítame comentarle, señor presidente, que en esa reunión, tal vez no me supe explicar, el señor Alejandro Encinas, es tanta su transparencia que él permitió que se grabara esa reunión y se dejó de grabar pues hasta que se empezaron a sacar, como usted dice, temas que nos pusieran en riesgo. Y como yo lo mencioné en una ocasión, nosotros no dudamos de Alejandro Encinas, pero sí de la gente que rodea a Alejandro Encinas, como este servidor, Enrique Irazoque. Y no hay ningún problema, o sea, yo vengo. Nos vemos aquí mañana y que Alejandro nos informe de la mejor manera posible. Sí, y el último planteamiento, el segundo, es referente a… Ahorita todo el mundo está sacando el tema de la violencia que está pasando en el país, todo el mundo se queja. Todo el mundo, me refiero pues a los periodistas y a los medios de renombre, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no se está mencionando, sobre todo la gente que nosotros, por ejemplo, una servidora que es del estado de Jalisco, otros compañeros que están en los estados donde está la violencia, ¿por qué no se menciona o por qué no se saca a la luz que esto también se debe a que todavía sigue existiendo narcopolíticos, narcoservidores, narcopresidentes municipales,
narcorregidores. Los asesinatos de los compañeros periodistas han sido por narcodiputados, narcogobernadores, narcopresidentes municipales, cosa que no se dice abiertamente. Hay un claro ejemplo, y lo digo con mucho respeto a la compañera Miroslava, ex corresponsal de La Jornada precisamente en Chihuahua, quien su asesinato fue ordenado por panistas. Y así podemos contar varios asesinatos de compañeros que han sido ordenados por personas que están disfrazadas de servidores públicos, pero que ellos mismos o ellas mismas buscan pactos con el narcotráfico. Apenas estábamos haciendo un análisis referente a la violencia, de qué es lo que está pasando en el país, por qué se desató toda esta violencia. Y nuestro humilde análisis es antes no se decían las cifras reales, todo era mentira y todo era maquillado. A la gente lo que se manejaba era pan y circo, reality shows, novelas y hasta narconovelas también. Otra de las cosas, es que tampoco se decía la verdad. Creemos que el día de hoy ya no se maquillan cifras, se está diciendo lo que está pasando realmente, por muy doloroso que parezca. Pero nosotros estamos conscientes, porque usted varias veces ha dicho que el presidente todo lo sabe. Nosotros pensamos que usted está consciente que la violencia está saliendo de narcogobernadores, narcopresidentes municipales, narcorregidores, narcodiputados y diputadas. Y otro tema importantísimo, los fiscales. El claro ejemplo, lo que le hicieron al compañero J. Jesús Lemus Barajas, hoy es fiscal de Guanajuato. Lo que le hizo el fiscal de Nayarit a la compañera Patricia Aguilar Romano, Petronilo Díaz, sigue siendo fiscal. Y así nos podemos ir con muchos fiscales que hoy se encuentran en los estados. La pregunta sería la siguiente: ¿no hay manera o habría manera de que su gobierno comenzara una investigación referente a los narcopolíticos, narcofiscales? Y la otra, si habría manera que desde su mandato se pueda ver alguna fórmula para realizar lo mismo que realizó el gobernador de Veracruz, referente al fiscal que estaba, el exfiscal que se encontraba cuando llegó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, estaba al servicio de un grupo delictivo y por más esfuerzo que se realizara, no avanzaba y aumentaba más la inseguridad. Cuando el gobernador Cuitláhuac cambia al fiscal y pone al actual fiscal, regresó la paz a Veracruz. No lo digo yo, lo dice la población de Veracruz. ¿Habría manera de que se aplicara esa fórmula posteriormente, señor presidente? Gracias. Muy bien, vamos a esperar a que mañana venga Alejandro. Y acerca de lo que estás planteando, pues sí, hay todavía asociación delictuosa, cada vez menos, porque no se tolera la impunidad. Muchos de los casos que todavía tenemos, como tú lo estás señalando, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país. Pero se va avanzando porque no
se permite la impunidad arriba. En el gobierno federal es cero impunidad. Y cada vez es más evidente de cuando hay corrupción y hay impunidad en autoridades locales. Esto se manifiesta, como tú lo planteas, cuando no hay resultados en una fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos aumentan. Y el ejemplo que pusiste es muy bueno, lo de Veracruz. Cambió el fiscal, yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, de que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí fue notable el cambio. Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo, porque ¿cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol, y que todo el mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades. Y aquí hemos hablado del tema. Muchas veces esta convivencia perversa o este contubernio surge de los apoyos que se dan en campañas políticas. De estados que se descompusieron por completo, porque para imponerse y hacer fraude hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia y crearon monstruos. Y toda una red de complicidades, de componendas. Entonces, sí, tienes mucha razón, pero hay que también tener confianza porque se va avanzando. Pueden haber campañas de gente sin escrúpulos, cínicos, cretinos, que dicen que es lo mismo que antes. No,
No. Y se prueba con hechos y con datos. No va a ser lo mismo ahora que cuando Calderón, sí, he estado pensando, porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo, ¿no?, sus preocupaciones, y la gente que está ahí involucrada, que participaron, de todos los sectores. Antier hablaba yo del New York Times. Pues no sé si encontraste el artículo, ¿sí?, de un periodista del New York Times cuando estaba este señor García Luna. Era el super policía para el New York Times. ¿En 2008? Todo eso lo presento porque siempre buscan apantallarnos, ¿no?, de que como es el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes, pero además de tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia en octubre el juicio. Sí, pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son tres cosas. Una, si es cierto todo lo que
está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen se fabricó, ¿y quién fue el que ordenó fabricar? Esta acusación, ¿de dónde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fueron los responsables? Eso es lo primero, porque cuando pasó lo de el general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta a México, y es un asunto que tiene que ver con la autoridad de nuestro país y de su gobierno, yo pedí que me mandaran el expediente y afortunadamente por la buena relación con el presidente Trump me enviaron el expediente y nos dimos cuenta de que no había fundamentos. Por lo mismo, porque a veces todo lo que viene del extranjero ya es infalible. Entonces ya se revisa el expediente, se hace una investigación con la Fiscalía, no hay nada, no hay pruebas. Y como sabía yo de que los que habían armado el expediente, no sé por qué razón, tengo mis hipótesis. Una, porque venía la elección. Esto se dio en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Ya a lo mejor buscaban la confrontación, porque han de haber dicho, se va a enojar mucho el presidente de México, y sí me enojé, nada más que me aguanté, ¿no? Iba a haber ruptura y esto va a convenir a otro candidato, ¿no? Es una. Dos, venganza contra el ejército mexicano. Y tres y cuatro, bueno, todas. Pero cuando nos dimos cuenta de que no había nada, que investiga la Fiscalía, me acuerdo muy bien de que ordené que se subiera el expediente completo al internet. Y entonces nuestros abogados diciendo, no, ¿cómo? El debido proceso. No, ¿qué debido proceso? Ni qué nada en estos casos, si se por medio el prestigio de México, el prestigio de una institución como las Fuerzas Armadas y el prestigio de las personas. ¿Cómo va a ser un asunto nada más de despacho? Pero los que trabajan para las agencias, nuestros adversarios, nuestros adversarios políticos, los conservadores, iban a decir, están protegiendo al general Cienfuegos. Entonces, para que no quedara duda, incluso cuando
la Fiscalía dijo que no había elementos. Después, cuando lo da a conocer, ya en la noche empiezan los adversarios, las entrevistas de Carmen Aristegui con un vocero o ex miembro de la DEA, no sé si con Carmen o con algún otro periodista, ¿no?, diciendo que qué barbaridad estábamos nosotros protegiendo a el general Cienfuegos. Entonces, al día siguiente ya a dar a conocer el expediente. Y me acuerdo que abogados de relaciones, de la consejería, de la misma fiscalía, me recomendaban: no se puede, hay que, le llaman testar, es decir, donde aparecen nombres, borrar. Imagínense si damos a conocer un expediente testado con partes borradas, es peor. Es mejor no dar a conocer nada. Digo, no, completo y sin testar nada. La verdad. Bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto. Es decir, a ver, ¿hay pruebas? No hay pruebas. Y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? Nada más va a ser García Luna. Por eso es un asunto interesante. Y, repito, si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar y castigar al que, como se dice en la Biblia, levantó falsos testimonios. Esa es una. Y si sí hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue solo él? ¿O se va a ampliar? Hablando con claridad sobre estos casos, por eso hay que estar pendiente, porque formalmente se inicia en octubre el juicio, pero no vaya a ser que le quieran dar largas. Pero son buenos temas. O sea, no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, ¿quién quedó? Segundo. Gracias, presidente. Muy buen día a todos. José Sobrevilla, noreste.net. Al cierre del primer trimestre, presidente, de este año, la refinería Deer Park obtuvo ganancias por miles de millones de dólares, 400, dijo usted. Todo indica que fue un buen acierto el haberla comprado y que ella forma parte de su programa de seguridad energética para el país.
En estos días se da también la inauguración de la refinería de Dos Bocas. La pregunta es, presidente, ¿podremos tener para 2023 alguna autosuficiencia en gasolinas, diésel y derivados en México? Ese es el propósito, que el año próximo podamos procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel, porque estamos previendo que se va a prolongar la crisis de precios altos en combustibles, porque no hay capacidad suficiente de refinación en el mundo. Se dejó de invertir en refinerías. Influyó, ya lo dije, no fue eso lo decisivo, pero sí influyó el hecho de que se pensaba que iba a avanzar más rápido el cambio energético, la transición energética, que ya no se iba a necesitar el petróleo, que los carros eléctricos iban a predominar, que ya no se iba a consumir petróleo. Y entonces, además vino la pandemia, se cae el precio del petróleo, muchas refinerías se pusieron en venta, por eso compramos la de Deer Park o la parte de las acciones, porque fue una buena compra. O sea, este año prácticamente ya se obtiene lo que se destinó para comprarla, porque ahora refinar es un gran negocio. Entonces, dejaron de invertir en refinerías y ahora es un doble problema porque hay que sacar petróleo. Ya hasta ayer estaba yo leyendo, el señor Buffett, de estos multimillonarios, ya están de nuevo invirtiendo en petróleo. Entonces, no solo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda, sino que hay que refinarlo, porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Entonces nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en el 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las 6 refinerías que existen. Le hemos invertido desde que llegamos como 40, 50 mil millones de pesos. Fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues estaríamos procesando 20% de su capacidad de estas refinerías.
las encontramos en 30% de su capacidad y las tenemos al doble, al 60%, y las vamos a llevar a más de 80% de su capacidad, cambiando plantas, todo lo que hemos invertido. Entonces, eso nos ayuda. Ya vamos a tener tenemos la de Deer Park, que tiene capacidad para procesar 340,000 barriles. De petróleo crudo, y produce gasolina y diésel. Esa refinería no produce combustóleo, por ejemplo, que eso es bueno, porque el combustóleo es más barato y más contaminante. Luego, pasado mañana, vamos a iniciar la etapa de arranque de la refinería de Dos Bocas. Yo estimo que para el año próximo ya estemos produciendo. Hoy viene una nota en el Reforma en donde dicen, a ver si la encuentras, de que va a estar produciendo la refinería hasta que tengamos aquí está. Operará Dos Bocas al 100 hasta el 2026. Pero dice, aquí hay una parte en la síntesis que vi que habla de que no va a poder producir porque no vamos a tener cómo llevar el petróleo a la refinería. Y se les olvida que mande aquí está. ¿A dónde? Que no se va a contar con la infraestructura para el traslado de los petrolíferos que se procesen en la refinería. Bueno, para aclararle al Reforma, porque a lo mejor no tiene información. Dos Bocas es una terminal marítima. A Dos Bocas llegan más de 1 millón de barriles diarios de todos los pozos de tierra de Tabasco y de Campeche y de los pozos de aguas someras de Campeche. Ahí se concentra toda la materia prima. Por eso decidimos hacer ahí la refinería, porque se tienen todas las instalaciones. Entonces, ahí hay un puerto marítimo petrolero para sacar por barco todo el combustible que se necesite. Y también le recuerdo al Reforma que, por ejemplo, para llevar gasolina a Oaxaca, pues la llevan en pipas de Salina Cruz. O cómo llevan gasolina, o se lleva gasolina a Nayarit,
pues de la terminal marítima de Mazatlán. Se lleva la gasolina de Salina Cruz a Mazatlán por barco y de ahí por pipas a Nayarit. Y así es la distribución, la logística de distribución en todo el país. También veía yo que también como Elizabeth dice, nado sincronizado, lo del 26, pues no, estamos trabajando para que en el 23 es un desafío, dejemos de comprar las gasolinas. Y no es un asunto fácil porque ahora que está creciendo la economía, está aumentando el consumo. Y además, como no les resulta a los importadores que tienen permisos, ellos no están introduciendo gasolinas, es Pemex que está garantizando el abasto. También ayer, antier, vi otro anuncio de estos mensajes en contra. Dice alguien muy inteligente, pensando que va a exhibirnos, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde están las 550 pipas que se compraron cuando la crisis del huachicol y que costaron no sé cuánto? Pues a ver, a los que viven en Tuxpan, en toda la carretera de Tuxpan a Azcapotzalco, que pasan por Veracruz, por Hidalgo, en Oaxaca, donde hablé, donde mencioné, ¿dónde están las pipas? Pues ahí están, trabajando diariamente. No hemos tenido problemas de abasto, porque ahí están las pipas. Y para mayor información, las manejan de la Secretaría de la Defensa. Dice, organizan filas de pipas cargadas que van a Tuxpan o a cualquier terminal y las encuentra uno en el camino. Yo constantemente me las estoy encontrando. Y va adelante una patrulla del ejército y atrás otra patrulla del ejército. Entonces, están enojados y le andan buscando por todos lados. Qué bueno es que hay oposición. Por ejemplo, lo de la conversación de los tres personajes. ¿Por qué no la pones? ¿Qué diría su papá, con todo respeto? O sea, el Chelo Pajés. Ustedes saben que Pajés, Yergo, Pepe Pajés, era tabasqueño. Entonces, allá los güeros, en Tabasco, les llamamos chelos, o el blanco, pues,
se le llama chelo, y viene del maya, shell. O sea, para los que piensan que manejan muy bien la lingüística y que el dicho no es que es el habla de los pueblos, que tiene que ver con las culturas, porque no hay una sola cultura. México afortunadamente es un mosaico, entonces cada región tiene su habla. Por ejemplo, ya lo he dicho en otras ocasiones, el zopilote es náhuatl. Nosotros no le llamamos así, o se le conoce pues también en general como zopilote, pero le llamamos chombo. Y no está mal dicho, lo que pasa que es maya. Entonces, por eso el Chelo Pagés, el director de siempre, era muy buen periodista, sobre todo le daba oportunidad en ese entonces, en la revista Siempre, a los periodistas pues más progresistas. Ahí escribía Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo. Había un suplemento cultural, sí, ¿mandé? Gómez Arias, buenísimo como periodista. El otro señor que era panista, pero muy buen escritor, de los panistas buenos, que desaparecieron cuando surgió el PRIAN, Hinojosa. Entonces, y sí había mucha pluralidad. Ahí el señor del Puro, ¿cómo se llamaba? También escribía. Blanco Moeno. Margarita Michelena. La otra señora también muy buena, Manú. Sí, todos ellos. Yo tengo con el papá de esta señora una anécdota buenísima, porque estaba yo estudiando en la casa del estudiante tabasqueño. Él siempre estaba, no sé ahora dónde esté, pero estaba en la calle de Vallarta. ¿Sigue ahí? Sí. Y pasé con un amigo, un finado, periodista, que estábamos estudiando, y él se volvió periodista muy bueno, Isidoro Pedrero Totosaus, un paisano mío. ¿Se acuerdan cuando estaban las máquinas y se metían las hojas así y se hacían competencias? A ver, ¿en cuánto tiempo un artículo, no? De fondo. Y y los otros también muy buenos, pero soplaban y les ganaba. Muy bueno, como periodista de aquellos tiempos. Entonces estudiábamos, y aunque nos daban comida en la casa, pues siempre traíamos hambre vieja. En la casa del estudiante tabasqueño estaba cerca, relativamente cerca, la calle de Violeta, de la colonia Guerrero, de Vallarta, que está
ahí por el Monumento a la Revolución. Y un día pasamos con Toto Sábados, vamos caminando y estaba el Chelo Páez arriba en el balcón, ahí, fumándose un cigarro. Y no sé si Toto Sábados o yo le digo, mira quién está aquí. Vamos a hablar con él, que nos ayude. ¿Cómo se le llama eso? Un sablazo en aquellos tiempos. Y paisano, queremos hablar contigo. ¿Nos permite subir? Y era mal hablado, mal hablado, mal hablado. Eso sí no lo puedo repetir. Porque nos dice, ¿qué quieren, no? Pues queremos hablar contigo. Suban. Y ya subimos. Ya subimos. ¿Y qué quieren? No, pues no hemos comido. ¿Y de dónde son? Y muy característico, su escritorio y con los pies arriba. Y ya nos dio un apoyo ahí. Y felices. A caldo Zenón, una rabadilla. Que ahí estaba también caldo Zenón, muy cerca. Bueno, pero su hija, pues así suele pasar. Ella es del PRI y está muy en contra, y por eso pues inventa cosas, ¿no? Eso que dice, ¿por qué no lo vuelves a poner? Es totalmente falso, es una mentira. Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver, cierto. Ojo. Cierto. ¿No? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México, ¿no? Uno. Y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. No, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros, doble personal, y se encuentran ahí. Entonces hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos, ya los que lo conocen, para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, mienten, hay una excelente atención en el puerto, en este aeropuerto. Desde antes se planeó el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de migración está un general retirado, que es un general de ala, que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto, y yo creo que, pues no sé qué les pasa a estas personas, pero pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen. No, y en el caso del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano,
A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco, ya o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, ¿sí? La derecha rancia española. No, eso existe. Acuérdense ustedes que cuando se habla de los héroes de nuestra patria o grandes personalidades que desaparecen, pierden la vida, los asesinan, siempre se dice, ¿no? Se mueren los hombres, no las ideas. Decía el poeta cubano, que es el poeta nacional, Nicolás Guillén, decía sobre el Che, decía, son de los hombres que nunca mueren o que cierran sus ojos, pero se quedan velando. O sea, siempre, pues, las ideas ahí están. Entonces, eso está presente, hay que tener nada más tolerancia y buscar respetarnos. El otro señor Lozano, imagínense, me acuerdo que estaba yo desayunando cuando la campaña, porque él estaba de jefe de campaña de MIT, primero estuvo en el PAN y luego estuvo de jefe de campaña de MIT, y echaron a andar una estrategia para acusarnos de que estábamos recibiendo dinero de Rusia. Entonces, de repente, en las televisoras y en todos los medios, ¿no? Declarando él como vocero que tenía pruebas de que estábamos recibiendo dinero ruso. Y estábamos ahí en Veracruz y me lo comentó Rocío Nale precisamente. Estábamos en el malecón desayunando y le dije, vamos aquí a la orilla del mar, al malecón, y ahí grabé un videíto. Le digo, estoy aquí en espera de que emerja el submarino ruso que nos trae el oro de Moscú. Ya no soy Andrés Manuel, ahora soy Andrés Manuelovich. Y les dije que el único oro que tenía yo era un loro de Palenque, un loro palencano.
un cabeza amarilla. Ya. En el caso de las petroquímicas que hay en Poza Rica y el lugar donde gobierna su amigo el Pulpo Remes, que por cierto ya lo quieren ponchar en el Congreso, ¿tiene su gobierno algún programa, proyecto de rescate? Sí, mantenimiento y procurar que no se sigan deteriorando, porque de toda la industria petrolera, lo que más dañaron estos neoliberales corruptos, irresponsables, fue la petroquímica. Prácticamente la destruyeron. Era ejemplo mundial todo el desarrollo petroquímico de México y lo abandonaron por completo. Ahí comenzó la privatización y dejaron chatarra. Entonces lo que estamos haciendo es dando mantenimiento y buscando la forma de reactivar lo que podamos en petroquímica. En segundo lugar de deterioro fueron las refinerías. Ahí no les dio tiempo de acabarlas. Ya habían empezado a vender plantas al interior de las refinerías y desde luego nunca invertían en el mantenimiento, o cuando invertían, cuando fueron las inversiones que se hicieron en tres refinerías, Madero, en Cadereyta y en Minatitlán, resultó de que destinaron 8,000 millones de dólares y esas tres refinerías que le llaman reconfiguradas, o sea, modernizadas, tres, al final, a pesar de que destinaron 8,000 millones de dólares, terminaron produciendo menos gasolinas que las tres que no se reconfiguraron. O sea, cuando llegamos al gobierno, producían más Salina Cruz, Tula y la de Guanajuato, Salamanca, que no se habían reconfigurado, que Minatitlán, que Madero y que Cadereyta, que se habían reconfigurado con 8,000 millones de dólares. Es más, Madero estaba parada, llevaba como un año parada. ¿Qué hicieron con los 8,000 millones de dólares? Entonces, las plantas petroquímicas las acabaron, bueno, dejaron sin gas a los complejos petroquímicos de Pajarito, de Cangrejera, para darle gas a la empresa Odebrecht. De las cosas que hicieron. Y lo que quedó, pero también así, en caída libre, fue la producción de crudo, porque tampoco invirtieron en exploración. Nada más piensen que se llegó a extraer
3 millones, se llegaron a extraer 3.400.000 barriles diarios. Esto en 2004 con Fox. Y a partir de ahí, 15 años ininterrumpidos cayendo hasta 1.700.000 barriles, la mitad. Ahorita paramos la caída y estamos levantando. Y tenemos reservas porque hemos invertido, pero el propósito era destruir la industria petrolera, como el propósito era destruir la industria eléctrica. De milagro y por el pueblo se produjo el cambio que pasado mañana va a cumplir 4 años. Y paramos todo. Ya nada más nos queda pendiente y ya estamos por resolver una inversión abandonada de un campo de gas en las costas de Veracruz, ahí casi frente de Lerdo. Invirtió Pemex como 1.500 millones de dólares y quedó abandonado. Y ahora con una empresa particular vamos a hacer una asociación para reactivar ese complejo y extraer el gas. La coquizadora de Tula la dejaron también en el abandono, esa ya está de nuevo en proceso, se reinició y ya es muy probable que comencemos otra coquizadora en Salina Cruz para no dejarla, es así, operando, para que, sino construida. No nos alcanza el tiempo. Esa la quiero inaugurar a finales de agosto del 24. La de Tula sí, esa la vamos a inaugurar a finales del año próximo, la coquizadora. Entonces, sí, lo de petroquímica lo tenemos presente y no vamos a abandonar. El petróleo va a continuar siendo negocio. No es que yo lo desee, lo mejor es la transición energética, lo mejor es que se avance en energías renovables, limpias, pero son procesos que llevan tiempo y en algunos casos, por eso están padeciendo, no supieron manejar los tiempos y se creyeron lo que se decía de que pronto ya todo iba a ser con energías renovables. Hasta un adversario nuestro en la presidencia decía que para qué comprábamos nosotros refinerías si ya no se iba a usar el petróleo, porque era como la moda. Además, no se contaba con lo de la intervención
o invasión de Rusia a Ucrania o la guerra de Ucrania, para decirlo de la mejor manera, porque nosotros en eso pues somos muy respetuosos. Lo único que podemos decir es que se pudo, y lo hemos venido diciendo, evitar esa guerra que nos está causando daño a todos, pero sí tenemos una ventaja en el sector energético. Gracias, presidente. Iván Saldaña, de El Heraldo de México. Preguntarle brevemente, el presidente nacional del PRI el día de ayer dijo que van a presentar una iniciativa para que las familias tengan opción de armarse debido a que el Estado no está garantizando la seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ninguna, no. Ninguna opinión. No. Ahí se lo dejo de tarea a la gente. Lo segundo, presidente, también había dicho que iba a presentar la iniciativa o un decreto para el cambio de horario. ¿Qué ha pasado con Ya con lo eso? tengo. ¿Cuándo se presenta? Pues es probable que a principios de la semana que viene lo presente. ¿Se presenta con la encuesta Sí. y todo lo que usted había anunciado? Sí, con toda la información. Sí, vamos a ver qué actitud tienen los legisladores, porque están en huelga. Ya llevan como un mes sin cobrar. Oye, hay nada más porque no están trabajando. Entonces, pues cuando empiecen, ¿no?, a elaborar. Presidente, nada más por último, sobre las 14,000 y tantas plazas para médicos de la jornada de reclutamiento que habían lanzado, pues quedaron varias sin cubrir. ¿Van a lanzar una segunda o una segunda convocatoria? ¿Qué va a pasar? Y si van a abrir. Va a ser permanente el reclutamiento, el llamamiento, las convocatorias, porque necesitamos los médicos. Tenemos el compromiso de que todos los centros de salud, hospitales del país, tengan médicos y tengan especialistas. Y vamos a traer médicos de Cuba, y le agradecemos mucho al gobierno de Cuba, gobierno hermano, solidario de Cuba, porque vamos a empezar con 500 médicos. Ya cuando el COVID vinieron también como 500 médicos cubanos a ayudarnos, y ahora van a venir 500 primeros, pero vamos a necesitar más, y vamos también a buscar en otros países, porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece la gente. Y es todo un desafío, porque estos corruptos conservadores, retrógradas, dejaron sin médicos al país. Son responsables de que en México no tengamos los médicos que necesitamos.
Esto se originó por una política absurda de fines de lucro hasta en la salud, el apostar a la privatización de la salud, el poner al mercado la salud como si fuese una mercancía, como lo hicieron hasta cierto límite con la educación. Pero eso no lo van a reconocer, nunca lo van a reconocer. A ver, que me contesten, que deben de haber investigadores, ¿no?, sobre esta materia, nada más que son temas vedados, prohibidos, pero a ver que me digan en una revisión de los exámenes de admisión cuántos jóvenes que no reprobaron el examen fueron rechazados. Muchísimo más de los que fueron aceptados, porque utilizaban la mentira. Esa es otra gran mentira, de que no pasaban el examen de admisión y por eso los rechazaron. Pero no es cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo y si solicitaban 10,000 ingresar, cuando mucho entraban 1,000 o 500, 9,000, aunque pasaran el examen de admisión, rechazados. Ahora, que expliquen eso. Los intelectuales orgánicos, los expertos. ¿Qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? ¿Y por qué engañaron? Es como esto que hablábamos. Si voy a hacer mi lista de todas estas mentiras, esto del preponderante, o sea, y la preponderante. ¿Cómo va a ser el reclutamiento de los extranjeros? Pues vamos a que nos ayuden, ¿sí?, primero los gobiernos, como es el caso de Cuba. Vamos a explorar, ya estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria, y que nos dé tiempo también de formar a especialistas, porque ya hemos ampliado el número de espacios al doble, tanto en escuelas de medicina como de enfermería y de especialidades. Cuando llegamos se admitían a 8,000 especialistas, ahora ya superan los 20,000.
Sí, o sea, primero es ocupar todos los médicos de México, todos. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que en la Ciudad de México, aunque está en el programa también, porque lo que estamos creando es un sistema de salud público para atender a los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, o se le llama población abierta, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro. Entonces es la mitad y un poco más de la población. Entonces, eso es lo que estamos construyendo, levantando. Existía el sistema de salud en los estados, le llamaban seguro popular, pero no era ni seguro ni era popular, pues. Era una farsa. Se les mandaba dinero a los estados y en algunas ocasiones ese dinero se usaba para otras cosas. Y no había médicos, y no había especialistas, y no había medicinas. Incluso se compraban las medicinas, pero no llegaban, y el negocio lo tenían 10 distribuidores de medicinas que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos. Toda una red. Bueno, pues de ahí financiaban a Loret de Mola y a otros, muchos. Entonces, lo que queremos es tener centros de salud, hospitales, con médicos, con especialistas, todo el tiempo, porque lo otro era que hay médico de lunes a viernes. No se podía enfermar la gente, no se puede enfermar la gente todavía en sábados y domingos. Especialistas no hay. Yo les platicaba de que lo primero que hice cuando llegué al gobierno fue hacer una gira por los hospitales del IMSS Bienestar, porque quería yo levantar el sistema de salud desde que llegamos. Lo que pasa es que surgió la pandemia y ya tuvimos que actuar en la emergencia. Pero ahora que ya pasó la pandemia o que está disminuyendo sus efectos más dañinos, ahora ya estamos con ese proyecto. Pero me acuerdo que cuando iniciamos, les comentaba yo que hay 3 hospitales del IMSS Bienestar. Y es interesante, ¿por qué lo de IMSS Bienestar? Que es un sistema de salud que se creó en 1980, 82, con López Portillo, y estaba Farel en el Seguro Social. El Seguro Social solo atendía a los derechohabientes, y en aquel entonces se decide crear un sistema para atender a quienes no contaban con seguridad social, a la gente pobre. Y entonces ese sistema consistió en crear unidades médicas rurales en pequeñas comunidades que tenían un hospital de segundo nivel. Entonces, en las unidades médicas se daba atención preventiva y de primer nivel y se canalizaba a hospitales de segundo nivel. Cuando viene la descentralización
la Secretaría de Salud Pública Federal se queda como un aparato burocrático solo para transferirle dinero a los estados y se abandona el sistema de salud pública. Y lo único que queda federalizado, aún incompleto, porque algunas unidades médicas y algunos hospitales del IMSS Bienestar, que se llamaban en aquel entonces IMSS Coplamar, se pasaron a los estados, pero funcionaba muy bien ese sistema. Entonces, cuando llego, porque a mí me tocó, siendo director del Instituto Nacional Indigenista, era yo delegado de Coplamar y a mí me tocó en Tabasco crear las unidades médicas y construir un hospital de segundo nivel en San Carlos, Macuspana, Tabasco. Conocía yo bien el modelo, el sistema, y ya llegando a la presidencia, me propongo levantar ese sistema y voy a ver cómo estaba, porque era el único sistema de salud federalizado. Entonces tienen 80 hospitales. Tienen, por ejemplo, un hospital en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, un hospital en Benemérito de las Américas, en los límites con Guatemala. Me acuerdo de 3 hospitales que vi en Yucatán. Y tengo muy claro de que no habían especialistas. En los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán no habían pediatras. Entonces, lo que queremos es, con este modelo, con acuerdos con los gobiernos estatales que se están logrando, ¿sí?, tener un solo sistema de salud federalizado. Eso es lo que ahora estamos llevando a cabo y queremos este año tener cuando menos 15 o 16 estados. Y esto significa tenerlos completo. Completo es que no falten los médicos, por eso necesitamos los especialistas para la pregunta, aunque Alarraqui y Beatriz Pajés y Loré de Mola y Javier Lozano, pero también otros, ¿no? Van a decir que ya estamos nosotros promoviendo, ¿no?, la insurrección y uniéndonos con gobiernos de izquierda, que yo no les llamo como ellos les llaman, porque yo respeto mucho a esos gobiernos y sobre todo respeto mucho a esos pueblos. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, estos conservadores que en el fondo, o sea, lo que les pasa es que tienen endurecido el corazón y no le tienen amor al pueblo. Se meten hasta en lo que tiene que ver con la salud. O sea, la salud es un derecho humano. ¿Cómo se iba a irse a curar a alguien a Houston? Pues es un médico estadounidense, seguramente, el que lo va a atender, aunque también hay muchos buenos médicos mexicanos que van a Houston y allá operan, pero
¿Qué tiene que ver la nacionalidad, el origen del médico cuando se trata de la salud? ¿Por qué ese dogmatismo, ese fanatismo? ¿Por qué esa carga ideológica? ¿Por qué no apostamos más al humanismo y al juicio práctico? No, pero están encenegados, dirían en mi pueblo. O sea, ya nos vamos. No, ya el regaño ya no nos los quitamos ya. Yo me hago responsable porque yo soy el que ahora yo tardé muchísimo. Tardé. Sin lista. Mañana les doy una buena noticia, pues. No va a haber mañanera el viernes. O sea, porque vamos a informar. En Dos Bocas vamos a inaugurar el inicio de operaciones de la refinería. Vamos a decir, el inicio de las prácticas para la operación de las refinerías, de la refinería, y voy a informar sobre todo este tiempo. Acuérdense que desde que estamos en el gobierno informamos cada 3 meses. Entonces ya corresponde. Y el día 1, además, son 4 años del triunfo. 4 años. O sea que estamos en vísperas de lo que fue ese hecho histórico, esa elección. Entonces tengo que informar el día 1. También les comentaba yo de que el día 12 vamos a estar en Washington. Nos vamos a entrevistar con el presidente Biden y vamos a suscribir acuerdos muy importantes para el pueblo de México y para el pueblo de Estados Unidos, para las dos naciones, porque hay muy buena relación con el presidente Biden, muy buena relación con el presidente Biden, y es una relación política y es una relación entre gobiernos que tenemos que actuar de manera responsable en beneficio de nuestros pueblos, pero también es una relación de simpatía. Yo le tengo simpatía al presidente Biden. Y lo considero una gente buena y siempre va a contar con nuestro apoyo y con nuestro respeto. Entonces va a ser muy buena la reunión para los pueblos. Tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos mutuamente. Una de las propuestas que llevo es precisamente lo de un plan de ayuda mutua para enfrentar el problema de la inflación. Esa es una propuesta. O sea, cómo conjuntamente
nos unimos y ayudamos a atemperar, a aminorar el fenómeno inflacionario. Todo lo que podamos hacer. Claro, es un problema estructural, mundial, complejo, pero sí podemos hacer cosas que ayuden a nuestros pueblos. Es utópico, presidente, pero su gobierno estaría de acuerdo que las mercancías dejaran de tener un cobro de aduana, impuestos, porque eso mejoraría el ingreso a la familia. Vamos a buscar la forma de ayudarnos. Que todos los estadounidenses, los mexicanos, puedan tener un aliento, un respiro para enfrentar esta crisis inflacionaria. Y esa es una propuesta. Y también, y otras cosas, pero decir, hay muy buena voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos, mucho respeto hacia el gobierno de México, hacia el pueblo de México. Ustedes lo han notado, el presidente Biden nunca ha ofendido al pueblo de México. Y eso se reconoce. Hasta en situaciones pues difíciles, porque no hemos coincidido en lo de la cumbre, por ejemplo, fue muy respetuoso con nosotros. Y por eso vamos a la invitación que nos hace de estar ahí en la Casa Blanca el día 12, y es un buen tiempo, un buen momento, porque nos necesitamos. Es importante unirnos en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, nos vemos.